Ahora sí, buenas tardes a todos. Confírmenme que me escuchan bien, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Gracias, Kimei. Gracias, Mariano. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Somos poquitos, pero bueno, los que estamos. Vamos a empezar primero con si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieren que volvamos a revisar. Aprovechen ahora para contarme. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda, chicos? ¿Algún tema que quieran que revisemos o algo? Mariano acá me dice que no. May me dice que no. Tampoco. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que vimos al final de la clase pasada y vamos a seguir desde ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que la clase pasada vimos algo de algorítmica y después de la algorítmica pasamos a la programación, ¿sí? Entonces, la clase pasada empezamos a hablar de la programación. Habíamos dicho la vez pasada ya de por sí que la programación, ¿sí? Programar es especificar un problema, ¿sí? O una solución o un algoritmo, ¿sí? Normalmente cuando uno especifica una solución, uno la puede especificar en forma de, puede ser en una forma matemática, puede ser en una forma lógica o puede ser en una forma algorítmica, ¿sí? Una forma de especificar una solución. Nosotros acá vamos a estudiar la forma algorítmica, que es la más, digamos, la más primitiva y la más general de todas, ¿sí? Pues hay otras formas más avanzadas de hacer lo mismo. Pero en principio vamos a estudiar la parte algorítmica, ¿sí? Entonces, programar es especificar un problema, una solución o un algoritmo en un lenguaje formal. ¿Qué quiere decir eso? Libre de ambigüedades, ¿sí? El programa tiene que estar escrito en un lenguaje por las reglas mismas de sintaxis, ¿sí? Evite que algo pueda ser interpretada de manera distinta, o sea, que tenga formas distintas de interpretarse. ¿Por qué? Porque obviamente una computadora no puede elegir, digamos, una manera de interpretar algo. ¿Ah? Entonces, es muy importante que el lenguaje de por sí sea formal para que la máquina pueda asimilar lo que le queremos decir. Entonces, la vez pasada hablamos de eso y después dijimos que en forma general hay criterios, o vamos a usar nosotros una serie de criterios para decir cuándo un programa está bien escrito, ¿sí? O qué se busca cuando uno programa. Recuerden que es una parte esencial del software, ¿sí? Programar, es bajar ese software a una forma material, a una forma asimilable, ¿sí? Ya sea por una computadora, ya sea por una persona, pero el código, digamos, o el programa es lo que termina siendo la forma más concreta del software, ¿sí? Entonces, este paso de programar o de escribir el programa es muy importante. Entonces, ¿cómo nos vamos a orientar a fin de que un programa, cómo vamos a decir o cómo vamos a evaluar si un programa es realmente bueno, ¿no? Si está bien escrito, si tiene valor, si tiene sentido, ¿sí? Bueno, hablábamos de 6 criterios la vez pasada, ¿sí? Los 6 criterios que nosotros habíamos definido son estos que están aquí. Vamos a empezar a recordar uno por uno. El primero de ellos era la eficacia, ¿sí? Un programa eficaz es un programa que hace lo que tiene que hacer, un programa que, digamos, logra su objetivo, ¿sí? Que lo hace bien y que no hace otras cosas. Esto es importante. Dentro de la eficacia cae este tema de, bueno, hace lo que tiene que hacer, lo hace bien, pero además no hace otras cosas que no debería hacer, ¿sí? Entonces, de eso se busca. Eso se busca de un programa, ¿sí? Y eso es lo que se categoriza como eficacia. La eficiencia tiene que ver con el buen aprovechamiento de los recursos. Es decir, que el programa consuma la menor cantidad de los recursos posible de recursos cuando va a buscar su objetivo.
¿ah? Bueno, repasamos el otro día cuáles eran los recursos más importantes. Las memorias de la computadora y el tiempo de CPU son los dos recursos que buscamos aprovechar mejor. El tiempo de CPU es la cantidad de instrucciones, eso se termina reflejado en la cantidad de instrucciones que el programa debe cumplir. Tengan en cuenta que la cantidad de instrucciones que el programa sigue no es necesariamente la misma cantidad de instrucciones del programa. Recuerden que si un programa tiene ciclos, ¿sí? El ciclo se puede repetir muchas veces, y yo tengo un ciclo de 10 instrucciones que se repite 100 veces, ¿está bien? Y yo tengo 1000 instrucciones ahí, ¿sí? A pesar de que está escrito y que nada más hay 10 instrucciones escritas, la cantidad de instrucciones es 1000, ¿sí? Entonces tengan presente eso, porque eso también pesa mucho en la eficiencia. O sea, no solamente cuántas instrucciones podemos contar en el programa, sino también cuántas vueltas tiene que dar el programa, ¿sí? O sea que tendríamos que contar linealmente cuántas instrucciones sigue un programa para saber realmente qué tan eficiente es. Todo eso se estudia, nosotros no nos vamos a meter con esa parte, pero bueno, hay toda una rama que estudia eso, ¿sí? Bueno, y estos dos criterios son, digamos, los criterios lógicos, los criterios que cualquiera esperaría, encontrar, ¿no? Son, de hecho, los criterios generales de ingeniería. Todas las ingenierías buscan, cada una en su campo, lograr eficiencia y eficacia. Y la eficiencia y la eficacia no siempre van juntas. A veces hay que sacrificar la eficiencia para lograr mejor eficacia y otras veces hay que sacrificar eficacia para lograr mejor eficiencia. Y a veces las dos van juntas, es decir, una solución más eficiente también es más eficaz. Por eso se necesita que alguien lo evalúe, ¿sí? Por eso es importante que haya alguien que evalúe las diferentes soluciones para ver ese equilibrio si está bien o no. ¿Está bien? Pero nosotros pusimos 4 criterios más, además de estos 2 criterios generales, que son la legibilidad, la reusabilidad, la flexibilidad y la robustez. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, cuando uno escribe un programa, ¿sí? Tiene que buscar que el programa sea legible. ¿Qué quiere decir que sea legible? Quiere decir que cualquier persona que entienda el lenguaje en el que el programa está escrito pueda entender lo que el programa hace, básicamente. O sea, si yo sé programar en un lenguaje determinado, yo tengo que poder leer un programa escrito en ese lenguaje y entender lo que hace. Muchas veces se escriben los programas de manera tal que están tan rebuscados o tan complicados o tan retorcidos que por más que uno sepa programar, está un buen rato para entender qué es lo que en definitiva el programa quiere hacer. Y ese es un programa que tiene problemas de legibilidad. Los lenguajes modernos proveen muchas herramientas para mejorar la legibilidad de un programa, como la posibilidad de ponerle nombre a las cosas. Nosotros ahora cuando aprendamos a programar, vamos a ver que en el programa trabajamos con distintas entidades, por ejemplo, variables, nombres de funciones, nombres de procedimientos, ¿sí? Tipos. Entonces, a todas esas cosas les podemos poner un nombre. Y gracias a que les podemos poner un nombre, hacemos que nuestro programa se vuelva más legible. O sea, lo prepara mejor no solo para que lo entienda una computadora, sino también para que lo entienda un ser humano, ¿sí? ¿Y por qué es importante que un programa sea legible? Es importante por su subsistencia, por el tiempo que va a durar. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de software que dijimos que el esfuerzo más grande del software está en el proceso de creación? Cuando yo creo el software, ahí tengo un consumo muy grande, porque después el software se replica, después el software se reusa, después el software se adapta, ¿bien? Pero el momento en el que más esfuerzo hay que hacer es en el momento de la creación. Entonces, como se gasta mucha energía y mucho recurso, mucha fuerza humana sobre todo, en el momento de la creación del software, la pregunta es, ¿cómo se va a amortizar ese esfuerzo? ¿Cuánto va a valer la pena hacer el esfuerzo de construir un programa o de hacer un software? A la larga, un programa que es más legible es mucho más probable que subsista más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el programador que lo escribió ya no esté y venga otro y lo reemplace, si este otro nuevo que lo reemplaza tiene dificultades para leer el programa que escribió el programador anterior, el programador nuevo podría decidir que le conviene más tirar el programa viejo y escribir uno nuevo de cero, antes que ponerse a estudiar una cosa que está muy complicada.
Entonces, la legibilidad va al hecho de que el programa se pueda entender para que sea más fácil de continuar, para que sea más fácil de seguir. ¿Sí? Eso es la legibilidad. Ese es el objetivo grande de la legibilidad. Escribo algo de manera que se entienda, para que la persona que venga atrás mío, o incluso yo mismo dentro de unos meses, pueda con relativa facilidad entender qué fue lo que quise hacer y me sirva como punto de entrada para las otras cosas, para mantenerlo, para que ese programa siga viviendo más tiempo. ¿Sí? Bien, después hablamos de reusabilidad. Y reusabilidad es la capacidad que tenemos de volver a utilizar componentes o todo el programa en sí o los componentes de ese programa. O sea, si yo escribo mi programa de manera tal que está dividido en componentes inteligentemente separados, cuya usabilidad pueda repetirse, entonces mi programa también está destinado a vivir mucho más tiempo. No es lo mismo. A mí me pueden decir, por ejemplo, y creo que di este ejemplo otra vez también, hazme un programa que ordene números de mayor a menor y que tome los dos mayores y los sume. ¿Sí? Y yo escribo el programa perfecto, anda bien y todo, hasta legible lo hice. Pero ¿cuál es la probabilidad de que en el futuro se presente otro problema con esas mismas características? Es baja. ¿Sí? Es muy poco probable que de vuelta me vayan a pedir lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Prefiero ordenar el problema en módulos que sí tienen más posibilidades de ser vueltos a usar. Por ejemplo, un módulo que ordena números. ¿Sí? Yo puedo hacer un módulo que ordena números. Puedo hacer un módulo que toma los dos números mayores y puedo hacer otro módulo que los suma. ¿Sí? Entonces hay mucha más posibilidad de que en el futuro yo tenga otro problema en el cual tenga que ordenar números. Una probabilidad grande. También hay una probabilidad grande de que en el futuro me encuentre con un problema que me requiera que yo elija dos números. También hay una probabilidad grande de que yo necesite sumar dos números en el futuro. Entonces, con módulos bien planteados, tal vez el programa entero no se pueda reusar, pero los módulos sí. Entonces, ahí también el programa va sobreviviendo, o los componentes se van amortizando mucho mejor con respecto al esfuerzo que costó hacerlos. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme si me están escuchando bien y si se entiende lo que digo. Sí, profe, perfecto. Igual te hago una consulta. Justo ahí que nombraste los módulos. Sí. Siempre recomiendan programar por módulos, ¿no? Porque viendo ahí las características, si te pones a pensar, usa todas. Claro, exactamente. Programar por módulos es una cosa que ayuda a muchas de estas características. ¿Sí? Es muy efectivo modularizar bien, de hecho, es muy efectivo tanto para la legibilidad como para la reusabilidad como para la flexibilidad. Y en menor medida para la robustez también. ¿Sí? Sí, tal cual. Modularizar, dividir un programa en módulos o en componentes nos ayuda. ¿Sí? ¿Se acuerdan que conecta con esto que hablamos la otra vez de resolver un problema? ¿Sí? Cuando yo tengo que resolver un problema, lo parto en pedazos más chiquitos y voy resolviendo cada pedacito por separado, con esa estrategia. Entonces, dividir un problema grande en problemas más pequeños se traduce en tomar un programa grande, organizarlo en módulos e ir resolviendo cada módulo. ¿Está bien? Pero además, no solamente hay que dividirlo en módulos, sino que además hay que hacerlo de una manera inteligente, de una forma que respete bien los niveles de abstracción para que esos módulos sean reusables. ¿Sí? Pero está muy bien la observación que haces, Tomás. Implícitamente, esto nos lleva naturalmente a pensar que programar de manera modularizada nos permite hacer mejores programas. Y a eso vamos a ir en la siguiente sección, lo que les voy a hablar después de esto. Vamos a ir justo hacia ahí. Está buenísimo. Gracias. Perfecto. Está muy bien que hayas hecho ese comentario. Está muy ubicado, ¿sí? Justo. Bien, la flexibilidad tiene que ver con adaptarse a los cambios. El programa puede estar muy bien hecho hoy, puede ser muy eficaz, muy eficiente, ¿sí? Muy legible y puede estar hecho con componentes reusables. Esta otra característica es qué tanto me cuesta a mí ajustar el programa para adaptarlo a cambios que pueden venir en el ambiente. Hay muchos cambios que son completamente impredecibles y que son improbables y que, bueno, no podemos pensar o calcular o adivinar o prever todo lo que pueda llegar a pasar. Eso no se puede, nadie puede. Pero hay muchas cosas que son probables, que son previsibles, que sí se pueden anticipar. Entonces, en ese punto es donde el programa tiene que estar preparado
para poder ser adaptado con relativa facilidad. Si a mí me cuesta mucho adaptar el programa a la realidad, llega un momento en que a mí me conviene tirar el programa y escribirlo de vuelta, ¿sí? Porque el programa no me sirve más. El programa que no se adapta es un programa que se queda, que si bien hoy me resuelve el problema, mañana no lo va a resolver más. Y si a mí me cuesta mucho adaptarlo todo el tiempo, termina siendo un peso, ¿sí? Entonces, esta habilidad de adaptarse a los cambios es lo que se llama flexibilidad. Y finalmente, la robustez es qué tanto resiste el programa errores u hostilidades en la entrada. ¿Sí? Yo agregué lo de hostilidades porque a veces no son solamente errores, a veces son ataques incluso. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el programa si le mandamos una entrada que no es la que espera? ¿Sí? Depende cómo se comporte ante eso. ¿Sí? Podemos decir que el programa es robusto o que el programa es frágil, lo opuesto. ¿Sí? Es que es frágil. ¿Sí? Que es inestable. ¿Está bien? La inestabilidad en un programa o la fragilidad en un programa produce sensación de inseguridad, sobre todo en los usuarios, que no saben si no van a perder todo el esfuerzo que están haciendo al interactuar con el programa. La otra vez habíamos puesto el ejemplo de un programa que espera un número y yo le mando una letra. ¿Qué hace el programa? El programa puede, por ejemplo, directamente no aceptar la letra y decir, no, cuando voy a apretar la letra directamente ni me la reconoce. Generalmente te tira error por el tipo de datos. Exactamente. Bueno, el punto es ese. Podríamos, por ejemplo, limitar la interfaz para que el usuario directamente no pueda ingresar una letra. Y esa sería una solución robusta. Otra solución es, sí, decir, bueno, sí, hay un error, no puedo seguir, que el programa ponga un error, que diga, no puedo continuar porque me enviaste un dato incorrecto, volverlo a ingresar, que te dé la posibilidad de volverlo a ingresar, por ejemplo, si estás en un programa interactivo que está interactuando con un usuario humano, uno al usuario humano le puede decir, bueno, no, mira, me mandaste una letra y yo esperaba un número, volvémelo a ingresar. ¿Sí? Y después continuar. Y eso también es bastante robusto. Lo que está mal, por ejemplo, es que el programa diga, se produjo un error, acá iba un número y me mandaste una letra y se cierre, por ejemplo. Si es un programa interactivo y haces eso, al usuario humano le hiciste perder un montón de tiempo cargando datos por ahí y en un momento dado lo echaste porque se equivocó, ¿sí? Entonces eso ya no es muy robusto. Pero todavía mucho peor es que te cierres diciendo se produjo el error 0x12e18 o que te cierre directamente el programa y que no le digas nada al usuario, ¿sí? Porque el usuario se queda rascándose la cabeza preguntándose qué pasó. Son distintos niveles de robustez. ¿Está bien? Caemos en estos últimos casos de poner un error feo, horrible, o de que el programa se cierre directamente, cuando es el sistema operativo el que liquida el programa porque el programa directamente se comportó mal, ¿sí? Se fue a meter en una zona de la memoria que no le tocaba, o produjo una secuencia inválida de instrucciones que la máquina no puede ejecutar. Cuando pasa eso, es porque el programador no tuvo en cuenta las posibles fallas. ¿Sí? Y este es el punto, y es el que me interesa que recuerden, ¿sí? O sea, la falla de robustez viene por el hecho de que el programador no tiene en cuenta los posibles errores. Ahí es donde se viene la complicación. Uno puede tener en cuenta el error y decidir, por ejemplo, que el programa se cierre, mostrando un error. Y está bien, si es una decisión lógica, está bien que lo haga. Siempre que sea conciencia, siempre que sea, siempre que esté previsto por el programador. El problema es cuando no está previsto, cuando se cae por algún lado el programa que nadie lo tenía previsto. Ahí es donde se arman los problemas. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme que me van entendiendo bien. Hasta ahora sí. Perfecto. Hasta ahora va. Perfecto, muy bien. Bien. Bien, gracias Mariano. Vamos a continuar entonces. Hoy vamos a hablar de los paradigmas de programación.
es un paradigma en general? Paradigma es una forma de pensar, ¿sí? Cuando uno habla de paradigmas, en general está hablando de un conjunto de ideas, un conjunto de teorías, un conjunto de reglas que gobiernan una forma o que definen una forma de pensar, ¿sí? En la ciencia en general se mueve a través de paradigmas, o sea, la ciencia va pasando por etapas conforme avanza el tiempo, y en esas etapas es como que se instala una forma de pensar algo. Esa forma de pensar subsiste durante algún tiempo y después esa forma es revisada y reemplazada por una nueva forma de pensar, ¿no? El ejemplo más claro de eso se ve en la física, ¿sí? En la época de Aristóteles, Aristóteles dijo en su momento, ¿sí? Si yo pongo un caballo en el carro va a una velocidad. Si yo pongo 2 caballos en el carro va más rápido, ¿sí? Cuanto más caballos le pongo al carro, más rápido va el carro, ¿sí? Dijo, la velocidad del carro es proporcional a la fuerza que le aplico. Y esa base de pensamiento formó el paradigma aristotélico de la física, ¿sí? Y ese paradigma se utilizó durante muchos años para hacer cálculos, para prever cosas, ¿está bien? Hasta que llegó Newton. Newton dijo, no, lo que dice Aristóteles no es exacto. Lo de Aristóteles anda bien con un caballo, con 2 caballos, pero si yo le pusiera 10 caballos al carro, el carro no anda 10 veces más rápido, dijo Newton. ¿Sí? Hay un problema con eso. Funciona bien, pero solamente hasta cierto punto, y después empieza a fallar. ¿Y qué hizo Newton? Mejoró eso, mejoró el paradigma, diciendo, no, lo que está pasando en realidad es que el caballo hace una fuerza, ¿sí? Y las ruedas contra el piso hacen otra fuerza en sentido contrario, que se llama rozamiento. Entonces lo explicó de otra manera y terminó concluyendo que en realidad la fuerza es proporcional a la aceleración y no a la velocidad. Todos ustedes tuvieron física, ¿no? En la secundaria. ¿Alguno no tuvo física nunca? Confírmenme, por favor. Yo tuve un año solo nada más, así Bien. que no sé qué tanto vimos. Pero habrán estudiado, ¿sí? Las fórmulas de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, o velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Esas fórmulas básicas las estudiaron, ¿no es cierto? Mira, lo que me acuerdo es lo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, esas cosas. Perfecto, bueno, Pero ahí creo que está. tiene que ver con eso, Sí, porque vi hace exactamente. mucho. Bueno, lo que estudian en física en la secundaria es el paradigma de Newton, ¿sí? O sea, todo lo que se estudia hoy en la secundaria en física viene del paradigma de Newton, ¿sí? O sea, fue Newton el que dijo, no, la fuerza es proporcional, la masa y la aceleración es proporcional a la fuerza, ¿sí? Inversamente proporcional a la masa. Eso es algo bien del paradigma de Newton de la física, ¿sí? Y el paradigma de Newton se utilizó durante mucho tiempo y se sigue utilizando para todas las previsiones, para todos los cálculos, hasta que vino Einstein y dijo, no, esperen, que cuando vamos acercándonos a la velocidad de la luz, lo que dice Newton no funciona. ¿Ah? Entonces dijo, no, para Newton el tiempo es absoluto, el tiempo no es absoluto, es relativo, y entonces ahí aparece toda la teoría de la relatividad, y entonces aparece un nuevo paradigma para la física. Y no contentos con eso, salieron atrás los cuánticos y dijeron, no, pero lo que dice Einstein anda bien en lo grande, pero en lo chiquito no anda bien. En lo chiquito hay todas otras leyes distintas. Y propusieron otro paradigma más, que es el paradigma de la mecánica cuántica, ¿sí? Que ahora está de moda, ¿tá? Pero que funciona bien en lo chiquito. Y la física todavía hasta el día de hoy está buscando una teoría unificada. Hasta el día de hoy todavía no se ha encontrado una teoría que explique todo, que explique tanto lo grande como lo pequeño, ¿sí? O sea que todavía está evolucionando, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con los paradigmas? Los paradigmas definen formas de pensar. Entonces es muy importante entender que cuando uno encara algo, uno tiene que ver en qué paradigma está encuadrado ese algo que encara. La programación también tiene paradigmas. La programación también evolucionó desde que comenzó y se pasó por distintas formas de pensar cómo se debe programar. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de las formas que hay de pensar la programación. Después vamos a aprender a programar según uno de estos paradigmas, ¿sí? Uno de los más clásicos. ¿Está bien? Pero yo quiero que se lleven una idea del conjunto, o sea, de todas las formas que hay de pensar la programación. ¿Sí? El paradigma más antiguo de la programación, ¿sí?
el paradigma más antiguo es el paradigma imperativo, donde el funcionamiento es así. El programador genera una secuencia de órdenes. La máquina la sigue. ¿Sí? O sea, que un programa es un conjunto de órdenes. Es el paradigma más antiguo y es el que se parece más a cómo funciona la máquina de verdad. O sea, la máquina de verdad, en definitiva, ya lo estudiamos antes, es una máquina que va siguiendo órdenes y en función de las órdenes va haciendo cosas. Y es responsabilidad del programador que esas órdenes tengan cierta coherencia para lograr un objetivo. ¿Sí? Ahí es donde viene el armado de algoritmos. ¿Sí? El algoritmo es pensar una secuencia de órdenes que logre un objetivo, ¿ah? Para después poderlo convertir en un programa. Ese es bien un pensamiento imperativo. ¿Sí? Las dos técnicas más antiguas, las dos técnicas más importantes de la programación imperativa son la programación orientada a flujo, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan de los diagramitas de flujo? Donde uno va dando secuencias una tras de la otra y en un momento puede decir, bueno, ahora en función de algo que puedo ver, en función de la respuesta a una pregunta por sí o por no, voy a dividir este flujo. Me voy para un lado, me voy para el otro. Pero también puedo volver para atrás y ejecutar de vuelta una instrucción que había ejecutado antes. ¿Sí? Eso es programación orientada a flujo. Y otra técnica más moderna dentro del mismo paradigma es la programación estructurada. Es la que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? Es importante que lo tengan presente. ¿Sí? De las distintas formas que hay de programar, nosotros nos vamos a enfocar en la programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma antiguo y concreto. ¿Sí? Funciona muy bien con problemas cuya solución es conocida. ¿Ah? Problemas conocidos con soluciones conocidas se resuelven bien con programación estructurada. La mayoría de las cosas que entran en el campo donde trabajan ustedes en logística cumplen con estas características. Por eso es el paradigma que más les conviene. Además de que es sencillo, es relativamente sencillo. ¿Sí? Si vamos en el orden temporal, después del paradigma imperativo apareció declarativo. ¿Sí? El paradigma declarativo fue una forma de pensar que vino después, donde el programa especifica un problema de manera formal. Y la máquina busca una solución en forma automática, siguiendo algún algoritmo genérico. Esta es otra forma de programar completamente diferente. El programador ya no hace algoritmos, ya no sigue instrucciones. El programador lo que hace acá es especificar formalmente un problema, especificarlo matemáticamente, especificarlo lógicamente, ¿sí? Por ejemplo, plantear un problema como un sistema de ecuaciones y dejar que la computadora resuelva el sistema buscando sus soluciones. O plantear un problema como un conjunto de reglas y hechos, de hechos y reglas lógicas y dejar que la máquina infiera las soluciones. Tanto la resolución de un sistema de ecuaciones como la inferencia de una serie de reglas es algo que una máquina puede hacer en forma genérica. O sea, existen algoritmos genéricos para resolver esos problemas. Con lo cual,
el programador no está tratando de resolver el problema. El programador está tratando de especificar correctamente el problema y deja que la máquina lo resuelva. ¿Sí? El ejemplo que doy siempre es un ejemplo de programación lógica. ¿Sí? Las técnicas, vamos a ver las técnicas más... ¿sí? Las técnicas más comunes dentro de la programación declarativa, no, la programación lógica, y la programación funcional. ¿Sí? La programación lógica especifica un problema, un conjunto de hechos y reglas. La programación funcional especifica un problema como una serie de funciones que se relacionan entre sí. ¿Ah? Son funciones, normalmente son funciones en el sentido matemático, ¿no? De que el resultado de la función depende exclusivamente de los parámetros de entrada, ¿sí? Y mediante el programa es una especificación de esas funciones, que incluso puede cambiar dinámicamente las funciones, con lo cual es muy elaborado. ¿Ah? Un ejemplo de programación lógica. ¿Sí? Yo podría decir, por ejemplo, un hecho. ¿Sí? Esto es un hecho. Este es otro hecho. ¿Sí? Entonces, la programación lógica, cuando yo programo, lo que yo estoy afirmando es que Pablo es el padre de Pedro y estoy afirmando que Pedro es el padre de José. ¿Sí? Después, una regla lógica. Una regla lógica podría decir que X es abuelo de Z. Si existe un Y tal que el programa es esto, ¿sí? Fíjense, yo no estoy solucionando, yo no estoy acá dando una serie de pasos para resolver un problema, yo acá estoy diciendo cómo son las cosas, ¿sí? Yo estoy diciendo, Pablo es el padre de Pedro, Pedro es el padre de José, y X es el abuelo de Z en general, si existe un Y tal que X es el padre de Y e Y es el padre de Z. Entonces, de acá, la máquina puede inferir que Pablo es el abuelo de José. ¿Ah? La máquina, yo no necesito explicarle a la máquina qué órdenes seguir para inferirlo. Simplemente le tiro estas tres cosas y después le digo, a ver, ¿quién es abuelo de quién en esta base de datos? Y la máquina sola se va a dar cuenta, ¿sí? De que Pablo es el abuelo de José. No necesita ninguna otra cosa. ¿Sí? Acá no se está programando tirando una secuencia de instrucciones, acá se está especificando el problema, se está diciendo cómo son las cosas y la máquina automáticamente lo resuelve. Yo a la máquina acá le puedo decir, bueno, ¿quién es abuelo de quién acá? O Pablo es abuelo de alguien, también le podría preguntar a la máquina. ¿Sí? O también podría definir el nieto como el inverso del abuelo y después preguntar si hay nietos. ¿Sí? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer simplemente especificando estas tres cosas. ¿Ah? También se pueden poner muchos más datos y entonces la máquina puede inferir muchas más cosas. ¿Sí? La programación lógica se usa mucho en la inteligencia artificial. En general, la programación declarativa anda bien, el paradigma declarativo anda bien
con problemas complejos que no tienen soluciones conocidas. ¿Sí? Cuando un problema es muy difícil, cuando un problema es, digamos, es un problema que no hay un algoritmo, digamos, para resolverlo, que no hay una serie de pasos para encontrar la solución a un problema, en esos casos conviene por ahí intentar una programación lógica, ¿sí? O una programación funcional. ¿Ah? La programación funcional funciona bien o va bien para problemas extremadamente flexibles. Para cosas que son muy, muy flexibles anda bien la programación funcional. ¿Sí? Y finalmente, el último paradigma que vamos a estudiar ahora y el último que apareció es el paradigma de objetos. ¿Sí? Así que fíjense ustedes, resumiendo, tenemos tres paradigmas: el paradigma imperativo, el paradigma declarativo y el paradigma de objetos. ¿Sí? El paradigma imperativo es el más antiguo y se basa en que el programador le da órdenes a la máquina. De ahí viene la palabra, de ahí viene el nombre, ¿no? Imperativo viene de imperator, que quiere decir, o imperar, que viene del latín, ¿sí? De dar órdenes, quiere decir, ¿sí? El paradigma declarativo viene de que en realidad el programador declara, especifica el problema y la máquina busca la solución. ¿Sí? De los cuales las dos técnicas más importantes son la programación lógica y la programación funcional. Y finalmente, el último paradigma que apareció en el tiempo es el paradigma de objetos. ¿Sí? En el paradigma de objetos, ¿sí?, se modela el comportamiento y el estado, se modela el sistema como un conjunto de objetos o entidades. ¿Sí? Se programa comportamiento y el estado interno y se declara la relación entre ellos, entre los objetos. ¿Sí? Esto es importante porque este paradigma, que es el último que apareció, es como una mezcla de los otros dos. ¿Ah? Porque en el paradigma de objetos se concibe un sistema según la definición, ¿no?, como un conjunto de objetos, y se programan los objetos. ¿Está bien? ¿Qué se programa del objeto? Se programa el estado interno y se programa el comportamiento del objeto. ¿Sí? O sea, cada objeto tiene algo, digamos, que guarda como si fuera su memoria, ¿está bien? Y después tiene una serie de métodos, se llaman, que básicamente son pequeños programitas que explican cómo se comporta el objeto. Entonces, fíjense, los métodos en general se programan en forma imperativa, o sea, a la clásica, ¿sí? Con pequeños algoritmos o programitas uno puede, digamos, ir programando cada método, cada comportamiento del objeto. ¿No? Y el estado interno es de cada objeto, o sea que los métodos modifican de alguna manera el estado interno de cada objeto. Pero después la relación entre los objetos se declara. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver, yo tengo un gato, por ejemplo. ¿El gato qué puede hacer? Bueno, el gato puede caminar, el gato puede comer, el gato puede dormir. ¿Sí? Entonces, esos serían los métodos del gato. El estado interno del gato puede ser el color, la raza, si tiene hambre o no. ¿Está bien? Entonces, el método comer del gato posiblemente modifique el estado interno de tengo hambre a no tengo más hambre. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, cada entidad del sistema se va modelando como un objeto y ese objeto después, a ese objeto después se le declara un estado interno y se le programan los métodos. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, la relación entre los objetos se declara y el comportamiento de cada objeto se programa. Por eso que es como un estado intermedio entre los dos paradigmas de los que hablábamos.
El paradigma de objetos funciona bien. La técnica más conocida es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Y el paradigma de objetos funciona bien para aquellos problemas que son complejos porque resultan de la interacción de numerosas entidades cuyo comportamiento individual es relativamente simple. Fíjense que muchísimas cosas en la naturaleza son complejas, pero son complejas porque están formadas por un montón de cosas más chiquititas cuyo comportamiento es relativamente simple. ¿Sí? El universo, esta materia está construida a partir de 90 átomos básicos y con esos 90 átomos básicos está construido el universo entero. Entonces, modelar cada átomo como un objeto y después declarar la interacción entre ellos es una buena manera de encarar, por ejemplo, algo que resuelva la interacción compleja que hay entre los átomos. ¿Sí? Bueno, muchísimos problemas en la naturaleza responden a esta forma y por eso la programación orientada a objetos hoy se utiliza muchísimo, pero muchísimo, sobre todo en sistemas de gran envergadura, ¿sí? En sistemas grandes. Porque los sistemas grandes, si los dividimos en pedacitos, nos vamos a encontrar con entidades relativamente simples que interactúan entre sí. Por esas razones, el paradigma de objetos es muy, muy utilizado. Nosotros en esta materia vamos a estudiar programación estructurada dentro del paradigma imperativo. ¿Sí? Fíjense que el paradigma imperativo es más concreto, el declarativo es más abstracto y el de objetos es intermedio. Nosotros en esta materia vamos a estudiar programación estructurada. ¿Sí? La programación estructurada es una técnica dentro del paradigma imperativo, o sea que vamos a trabajar con esta premisa de que el programa es una serie de órdenes. ¿Sí? Y lo que vamos a buscar es mejorar los aspectos que la programación de flujo no tiene. O sea, la programación estructurada fue creada para mejorar los aspectos complicados de la programación de flujo. ¿Sí? Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Confírmenme si me escuchan bien y si alguno tiene alguna pregunta, por favor. Kimei, gracias por contestarme. Perfecto. Mariano, May y a Tomás lo perdimos. Se desconectó. Bueno. ¿Ninguna duda, May? Bueno, perfecto. Mariano, ¿nos escuchas bien? Bien, perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Lo que vamos a estudiar es programación estructurada. ¿Sí? Y programación estructurada propone la programación estructurada se basa en el teorema de la programación estructurada. El teorema de la programación estructurada dice algo así como toda función o todo proceso computable, ¿sí?, puede implementarse combinando tres estructuras básicas. ¿Sí? La iteración, la selección y la secuencia. Cuando se habla de todo proceso computable, se refiere a todo programa que puede ser implementado con flujo. ¿Sí? Cuando se dice que algo es computable, quiere decir que existe una secuencia de instrucciones con lo cual se puede lograr. ¿Sí? Entonces, básicamente se está refiriendo a todo lo que puede hacerse con flujo. ¿Sí? Todo lo que puede diagramarse con un diagrama de flujo, se puede decir que es un proceso computable.
Y lo que dice acá es que puede implementarse combinando 3 estructuras básicas. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar ahora es cuáles son esas estructuras, qué características tienen. ¿Sí? Para entender por qué necesitamos hacer esto, tenemos que volver un poquito para arriba y recordar los 6 criterios. ¿Sí? Fíjense, en una programación orientada a flujo, nosotros teníamos acciones, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, me tienen que decir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos acciones o instrucciones que íbamos haciendo, preguntas que podíamos hacer y responder por sí o por no, y en función de la respuesta a esa pregunta podíamos dividir el flujo y ir hacia otro lado? Lo cual nos permitía, por ejemplo, volver para atrás, ejecutar una secuencia de nuevo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que dimos la clase pasada? En el ejemplo de la clase pasada creo que habíamos hablado de ir a un negocio a comprar algo. ¿Sí? Y si el negocio estaba abierto, bueno, hacíamos la compra y nos íbamos, pero si el negocio estaba cerrado, anotábamos el horario y volvíamos más tarde. O sea que repetíamos, ¿sí? Volvíamos a entrar en la misma rutina. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el flujo? El flujo en general, si uno programa bien con flujo, uno logra eficiencia y logra eficacia. O sea, si programás bien, lográs eficiencia y lográs eficacia con relativa facilidad. Pero los otros 4 criterios se nos complican mucho. ¿Ah? Los otros 4 criterios se ponen difíciles. ¿Qué pasa si un flujo se hace muy grande? Se hace un despelote de flecha que no se puede seguir. ¿Sí? O sea, si yo veo un diagrama de flujo muy grande, son un montón de flechas que van y vienen para todos lados, que se meten y salen, ¿sí? Y realmente es muy difícil de seguir. Cuando tengo un conjunto grande de flechas de esa forma, también se vuelve difícil reusar los componentes. Y obviamente también se vuelve difícil corregir, porque ¿quién se anima a tocar algo cuando es tan complicado? Si tocas una cosa y capaz que rompes otras 20. ¿Sí? Y el control de robustez en una programación orientada a flujo en general complica más el flujo que ya es complicado. ¿Sí? Con lo cual, estas 4 cosas no andan bien en flujo, sobre todo cuando el programa se hace grande. Cuando un programa es chiquitito no hay problema. Si es como el del negocio del otro día, no tenemos ningún problema en entenderlo, pero donde se hace grande, donde se vuelve muy, muy, muy complicado, ya el flujo no nos da una buena solución al problema. No nos brinda una buena solución. La programación estructurada viene a tratar de resolver este problema. ¿Sí? La programación estructurada viene a tratar de mejorar la legibilidad, la reusabilidad, la flexibilidad y la robustez de los programas. Y la base la base de la técnica es este teorema que dice que en realidad combinando 3 estructuras yo ya puedo resolver cualquier problema. Entonces lo que propone es que los programas, en vez de hacerlos con flujos libres que vayan para cualquier lado, que se hagan siguiendo una de estas 3 estructuras. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de diagramar las estructuras y de entenderlas. ¿Ah? Entonces vamos a dibujar una cajita. Y con las cajitas vamos a tratar de ir entendiendo todo lo demás. ¿Sí? Ya voy a pasar a la página siguiente. ¿Sí? Muy bien. Fíjense. Vamos a empezar primero por la secuencia. ¿Sí? Yo la dibujo, ustedes la entienden. ¿Sí? Y si no la entienden, me avisan. Fíjense. Una secuencia es una serie de pasos. Hay un caso particular de secuencia vacía, que es cuando una secuencia no tiene ningún paso, ¿sí? Pero es un caso raro. Normalmente tenemos uno o más pasos,
¿sí? Con los cuales se implementa una secuencia. Bien, miren qué bonita que me quedó la secuencia. ¿Sí? Entonces, la primera estructura que vamos a ver es la secuencia. La secuencia es una serie de pasos. ¿Qué es lo importante de la secuencia? Que se empieza siempre por un único lugar y se termina siempre por un único lugar. ¿Está bien? O sea, la secuencia tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Es como un diagrama de flujo, como los que vimos la vez pasada, pero solamente se va para adelante. No tiene ningún desvío para ningún lado. ¿Sí? Entonces, esto es una secuencia. ¿Está bien? No podemos programar cualquier programa con solamente la secuencia. ¿Por qué? Porque la secuencia no nos permite, por ejemplo, tomar decisiones. Entonces, con la secuencia sola definitivamente no alcanza. ¿Sí? Necesitamos algo más. Entonces, ¿cuál es la segunda estructura? La segunda estructura es la selección. Voy a dibujar otra vez cajitas. ¿Se acuerdan de los diagramas de flujo, no? Confírmenme que se acuerdan bien de lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Bien, gracias, May. Buenísimo, que se acuerden. Es importante que se acuerden. Bien, porque ahora va a venir esa línea. Yo no sé si es que no veo bien o eso está torcido. A ver. Está torcido, ¿ven? Sí. A veces la perspectiva complica, a ver. Ahí está. La segunda estructura se llama selección. ¿Sí? Parece que uno va a tardar mucho en hacer esto, pero no tardas tanto cuando usás bien los componentes, ¿no? Ahí está. Fíjense. Ahí está. Mientras yo la dibujo, ustedes la entienden, ¿sí? Esta
estructura, ¿qué hace? A ver si alguno la entiende. A ver si me confirman qué les parece que hace esta estructura. Ahí está. Ahí está. Bien, esta es la segunda estructura. Esta estructura se llama selección. La cajita rectangular larga es una secuencia. Es como esta, nada más que la dibujé chiquita. ¿Sí? ¿Qué hace la selección entonces? A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto, chicos? ¿Alguno se anima a contestarme? Elige la mejor secuencia. Sí, en realidad no es necesariamente la mejor, sino la que corresponde. ¿Sí? En realidad, la selección es una estructura donde se hace una pregunta y en función a la respuesta a esa pregunta se elige un camino u otro. ¿Sí? Básicamente es eso. O la que necesite, exacto, muy bien, ahí está. Es eso, ¿sí? O sea, hago una pregunta. En función de esa pregunta, voy por una secuencia o voy por otra secuencia. ¿Sí? Esto es importante. Es la segunda estructura que tengo que manejar. Y fíjense que las estructuras se combinan. ¿Ah? Fíjense que yo acá tengo una secuencia, acá tengo otra secuencia. ¿Sí? Podría haber un caso particular donde una de estas dos secuencias sea una secuencia vacía. ¿Sí? Fíjense, a ver. Esto va por el sí y esto va por el no. ¿Sí? Esto va por el sí y esto va por el no. ¿Ah? Ahí. Entonces, podría pasar que, por ejemplo, la del no exista, no haya nada directa, sea una secuencia vacía, con lo cual, si la respuesta es sí, hago algo, si la respuesta es no, lo salteo y sigo de largo. ¿Está bien? Este es un caso particular de selección. Lo importante es que esta selección nos complementa la secuencia en el hecho de que puedo tomar una decisión y en función de eso hacer una diferencia entre una cosa o la otra. ¿No? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con secuencia y selección y trabajar con flujos libres? Fíjense en esto que es importante. La selección, igual que la secuencia, tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Ah? Eso significa que yo puedo, por ejemplo, meter una secuencia en el sí de la selección, una secuencia en el no de la selección, o que puedo meter una selección dentro de un paso dentro de una secuencia. ¿Está bien? O sea, una selección podría ser un paso dentro de una secuencia más grande. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Pero lo importante es que siempre hay un único punto de entrada y un único punto de salida. Lo que va resolviendo esto es el tema de que los flujos se vayan para cualquier lado. El tema de que se pueda entrar a un flujo desde cualquier lugar o que se pueda salir de un flujo desde cualquier lugar. ¿Ah? Ese tema es lo que se limita mucho en la programación estructurada. ¿Ah? Se entra por un solo lugar, se sale por un solo lugar. Yo podría meter una selección dentro de una secuencia o una selección dentro de otra selección, en la rama del sí o en la rama del no. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? ¿Me siguen, chicos? Bien, perfecto, muy bien. Todavía hay una cosa que no podemos hacer,
por más que tengamos estas dos estructuras, nos falta una cosa que todavía no podemos hacer. Y esa cosa que no podemos hacer es volver para atrás. Ninguna de estas dos nos permite volver hacia atrás. ¿Sí? Entonces nos falta eso. Y para eso está la iteración, la tercera estructura, que sale relativamente fácil porque es parecida a esta. Yo la dibujo, ustedes la entienden, ¿sí? Para eso está. ¿Sí? Yo la dibujo, ustedes la entienden, ¿sí? Esta estructura se llama iteración. No confundir con interacción ni con indentación, ¿sí? Ojo las palabras. Esto se llama iteración. ¿Qué es una iteración? Bueno, básicamente es una estructura que hace una pregunta. Si la respuesta a esa pregunta es positiva, se ejecuta una secuencia, después de lo cual se vuelve a hacer la misma pregunta de nuevo. Si la pregunta sigue siendo afirmativa, se vuelve a hacer la secuencia. Y así se repite hasta que la respuesta a la pregunta sea negativa. Cuando la respuesta a la pregunta sea negativa, se sale. ¿Sí? ¿Se entiende? Confírmenme si entienden bien la idea de la iteración. Bien, perfecto. Muy bien. Fíjense que esto es importante. La iteración también tiene un único punto de entrada y también tiene un único punto de salida. Y por lo tanto, yo podría poner una iteración dentro de una secuencia o una iteración dentro de una selección o una selección dentro de una iteración. ¿Sí? O sea, todas las combinaciones son posibles. Lo que dice el teorema de la programación estructurada es que combinando todas esas cosas yo puedo programar cualquier flujo. ¿Sí? O puedo digamos, reestructurar cualquier flujo para que se pueda meter dentro de estas cajitas. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Entienden? Bien, ¿qué beneficio nos puede traer? ¿Qué beneficio nos puede traer meter todo adentro de estas cajitas? Bueno, el más importante de todos es que yo puedo encerrar cada una de estas cajitas y construir un módulo. ¿Sí? O puedo armar una secuencia, por ejemplo, y meterle un nombre y decir, bueno, esto es un módulo. ¿Está bien? Dentro de esa secuencia yo puedo tener cosas que solamente se usan dentro de la secuencia y que no son visibles desde afuera. Yo después, una vez que tengo varias de esas armadas, puedo combinar esas secuencias de distintas maneras. ¿Sí? Lo cual me permite fácilmente armar módulos, que es lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Tener encerradas y controladas las cosas a nosotros nos permite hacer módulos que son más fáciles de seguir. Yo puedo tomar cualquiera de estos y ponerles un nombre, ¿sí? De forma tal que puedo guiar al programador humano para que sepa qué hace cada cosa, ¿sí? Y de esa manera mejoro la legibilidad. Yo puedo hacer cajitas
que hacen tareas específicas y después utilizar esas cajitas en otros lados, con lo cual mejoro la reusabilidad. Y finalmente yo puedo programar mecanismos dentro de cada una de estas cajas para responder a errores de entrada, con lo cual la robustez también queda mejor expresada, vamos a decir, ¿sí? No es lo que más impacta, pero bueno, hay técnicas para mejorar la robustez sin quitarle transparencia al programa, que hacen que esta forma de programar sea pero muy efectiva, ¿sí? El lenguaje que nosotros vamos a estudiar de programación trabaja con este principio, con el principio de las 3 estructuras. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que entiendan cuál es cada una de estas estructuras y qué hace cada una, ¿sí? La secuencia es simplemente una instrucción atrás de otra. La selección es la pregunta, ¿sí? Voy a hacer una pregunta y en función de la pregunta voy a ejecutar una secuencia u otra secuencia. Nunca se ejecutan las dos. Esto es importante. En una selección nunca se ejecutan las dos secuencias. Siempre se ejecuta una sola de las dos. Tampoco se puede pasar sin ejecutar ninguna de las dos, ¿sí? Siempre se ejecuta una seguro, o una o la otra, porque no puede haber para una pregunta otra respuesta que no sea sí o no. Entonces, siempre es una de las dos, ¿sí? Secuencias. Lo que sí puede pasar es que en algún caso la secuencia del no esté vacía, ¿sí? En ese caso la selección es, si la respuesta es correcta, se ejecuta la secuencia, si no es correcta, no se ejecuta la secuencia y se continúa. ¿Está bien? Y la iteración es la más difícil de entender normalmente y la más delicada porque si está mal programada, la iteración podríamos entrar en un ciclo infinito, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que garantizar cuando programamos que lo que sea que se haga acá adentro garantice que en algún momento la respuesta a esta pregunta sea no, para que se salga alguna vez, porque si no, podríamos no salir nunca y eso es un programa que no termina jamás. ¿Sí? Y eso no se considera bien hecho. Hay muy pocas excepciones en las cuales un ciclo infinito sería correcto. Normalmente es una indicación de un programa mal hecho. ¿Está bien? Bien, ¿dudas o preguntas, chicos, hasta este punto? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Bien, muy bien. Si puedo repetir, me pide acá Mariano. Bien, lo repito. De las tres estructuras, hay una construcción en el lenguaje de programación para cada una que vamos a ver ahora dentro de un rato. Tenemos que entender para qué sirve, cuál es la esencia de cada una. ¿Sí? La secuencia es una serie de pasos que se hacen una tras de otra. ¿Sí? Y siempre se van a hacer en ese orden y el orden no se puede alterar y siempre se empieza por el principio y siempre se termina en el final. O sea, no se puede interrumpir una secuencia por la mitad, ¿sí? Ni se puede entrar por el medio de una secuencia. Siempre se empieza de arriba, se termina de abajo. La selección es una estructura en la que se hace una pregunta. Esa pregunta que se hace se debe responder por sí o por no. En función de si se responde sí o se responde no, se ejecuta una secuencia o la otra. Interacción no, iteración. Iteración. ¿Sí? Y ahora la voy a decir de vuelta también. Bueno, iteración, la palabra iteración viene de la palabra iterar. Y la palabra iterar quiere decir básicamente repetir. ¿Sí? Cuando uno itera es porque está repitiendo. ¿Sí? ¿Está bien? Iterar. Es hacer, dar una vuelta y después volver a entrar. ¿Sí? Eso es. Por eso también, de ahí viene la palabra reiterar también. ¿Ah? Bien, en la iteración se hace una pregunta. Si la respuesta es afirmativa, se ejecuta la secuencia. Si la respuesta es negativa, no se ejecuta la secuencia y se va. Pero después de ejecutar la secuencia, siempre se vuelve a preguntar. Y mientras la respuesta siga siendo afirmativa, se vuelve a ejecutar la secuencia. O sea que esta secuencia se podría llegar a repetir muchas veces. Lo importante que les decía hoy es que lo que hagan acá dentro de la secuencia tiene que garantizar que en algún momento la respuesta a la pregunta pase a ser negativa para que se pueda salir. Si ustedes entran a una secuencia
¿sí? Que no modifica en ningún aspecto la respuesta de la respuesta a la pregunta va a ser siempre sí y el programa no va a salir nunca de acá. Se va a quedar dando vueltas para siempre. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que sea que hagan adentro de la secuencia, en algún momento tiene que garantizar que la respuesta a la pregunta sea no. ¿Sí? Pueden entrar una vez, 2 veces, 100 veces, 1000 veces, pero alguna vez tienen que salir. ¿Sí? Es muy raro el caso en el cual uno justifique el uso de una iteración donde, digamos, la respuesta a la pregunta sea siempre afirmativa. ¿Sí? Es muy raro eso. ¿Ah? Exactamente, la secuencia tiene que modificar la respuesta en algún momento. ¿Ah? O sea, cuando uno hace un algoritmo, uno dice, por ejemplo, no sé, vamos a pedirle 10 números al usuario. ¿Sí? Y yo voy a repetir, digamos, una secuencia que le pide un número al usuario 10 veces. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que llevar una cuenta, ¿sí? Una variable donde contamos. Entonces, empezamos con la variable valiendo 0. Le hacemos la pregunta al usuario y después que le hicimos la pregunta al usuario, le sumamos 1 a la variable contadora. La pregunta es, ¿llegamos a las 10? O sea, A vale 10. Si todavía no vale 10, vuelvo a entrar. Pero como cada vez que entro le voy sumando 1, es inevitable que tarde o temprano la pregunta es menor a 10, la respuesta sea falso. ¿Sí? Cuando ya hemos llegado a las 10 vueltas, ¿sí? A va a valer 11 y ya no es más menor que 10 y me voy a ir. ¿Ah? ¿Se entiende? No es un ejemplo más concreto. ¿Ah? O sea, yo voy a entrar a la iteración, pero ¿voy a entrar cuánto? Bueno, 10 veces en este caso. ¿Ah? Tengo que garantizar de alguna manera que la respuesta a la pregunta va a cambiar en algún momento. ¿Sí? Eso es. Ahora cuando lo veamos en un ejemplo se va a entender mejor. ¿Ah? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, tenemos que recordar las tres estructuras y tenemos que recordar para qué sirve cada una. Porque cuando programemos, tenemos que pensar qué estructura se ajusta mejor a lo que queremos hacer. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué van a programar ustedes en la práctica con Maggie? Van a programar en un lenguaje que se llama Pascal. ¿Sí? Es un lenguaje insignia de la programación estructurada. Es un lenguaje que fue creado especialmente para mostrar cómo se programa correctamente de manera estructurada. ¿Sí? Un programa en Pascal es un texto escrito en un lenguaje parecido al inglés. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan. El lenguaje con el cual el programa está escrito con un lenguaje que se parece al inglés. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que el lenguaje se parece al inglés, no es inglés. ¿Sí? Es un lenguaje formal, donde con unas primitivas en inglés representamos las estructuras y con unas primitivas en inglés representamos las acciones que el lenguaje puede hacer. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, en principio es un texto. Con cualquier editor de texto ustedes pueden escribir un programa. Esto es importante. Mientras respeten las reglas, mientras respeten la sintaxis, ¿sí? Pueden escribir el programa con lo que ustedes quieran. ¿Ah? El programa después pasa por, ya lo vimos la otra vez, pasa por es utilizado por un programa que se llama compilador. ¿Sí? El compilador agarra ese texto y en función de lo que encuentra en ese texto, siempre que el programa esté válido, que no tenga errores, lo convierte en un ejecutable. O sea, lo convierte en una secuencia de instrucciones código-máquina que el procesador puede ejecutar. ¿Ah? El compilador hace eso automáticamente por ustedes siempre que ustedes escriban bien el programa. ¿Ah? O sea, que ustedes no tienen que preocuparse por construir las instrucciones código-máquina. Ustedes tienen que preocuparse por escribir bien el programa. Que el programa respete la sintaxis del lenguaje. ¿Sí? Entonces, si el programa respeta la sintaxis del lenguaje, no tienen ningún problema. ¿Sí?
Entonces, las consideraciones sintácticas importantes del lenguaje las vamos a ver ahora. O sea, en principio es un texto, pero el texto tiene distintas partes, ¿sí? El texto se compone de, ¿sí?, primitivas. Por ejemplo, program, if, while, etc. ¿Para qué sirve cada una? ¿Sí? Primitivas. Son palabras que el lenguaje, son palabras que tienen un significado especial para el lenguaje. ¿Ah? Después, constantes. Es otra cosa que puede haber en un programa. Constantes. Pueden ser números. ¿Sí? Por ejemplo, 5, 8 o 12.5. ¿Sí? Se escriben directamente así. O sea, el número lo escriben directamente y Pascal ya entiende que es una constante. ¿Sí? También pueden ser cadenas de caracteres. ¿Sí? Van encerradas entre comillitas simples. ¿Y cómo las puse yo ahí? O sea, acá, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Es una constante de caracteres, es una constante de string. ¿Qué es lo importante de las constantes de caracteres? Que el programa no las entiende, el programa solamente las reproduce. O sea, yo puedo poner hola, ¿qué tal? En una constante y después le puedo decir, bueno, mostrame por la pantalla esta constante, ¿sí? O guardame esta constante en alguna variable, ¿sí? O puedo hacer lo que sea con esa constante. O puedo construir un mensaje que entienda el ser humano, el usuario humano, usando una constante, pero el programa no la entiende. La máquina no la entiende. El que lo entiende es el humano, tanto el programador como el usuario del programa. ¿Tá? ¿Me siguen? Díganme si se entendió bien. Lo importante es lo que les acabo de poner ahí, que van encerradas entre comillas simples. ¿Sí? Las constantes van encerradas en las constantes de cadena, de string. Bárbaro, gracias, Kimei. Mariano, perdón. Mariano fue quien habló hoy. Sí. Los demás también van bien, Kimei y Mai. Vienen bien, ¿no? Sí. Bárbaro, gracias. Gracias, Kimei, gracias, Mai. Perfecto. Entonces, lo importante es eso. Tienen que acordarse que siempre van encerradas entre comillas simples y que son mensajes que van dirigidos normalmente a ser humano, programador o usuario humano. ¿Sí? Después tenemos signos. ¿Sí? Por ejemplo, más, menos, ¿sí? Estrella, dividido, ¿sí? Punto y coma, etc. ¿Sí? Tienen, igual que las primitivas, ¿sí?, un significado propio o especial para el lenguaje. ¿Ah? Y después tenemos los identificadores. Los identificadores son palabras con una sintaxis especial que tienen sentido para el programador solamente. La máquina no los entiende, pero los asocia. ¿Sí? No los entiende, pero los asocia. ¿Ah?
¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes usan el identificador A en un lugar y usan el mismo identificador A en otro lugar, la máquina se da cuenta que están hablando de lo mismo. ¿Sí? Pero si le ponen A, Pirulo o Mengano al identificador, a la máquina no le importa. ¿Sí? O sea, si donde ponen A, ponen Pirulo y en todos los lugares donde hubiesen puesto A hubiesen puesto Pirulo, para la máquina es lo mismo. ¿Sí? Por eso es importante que los identificadores tienen sentido para el programador. Para el usuario del programa tampoco tienen sentido porque el usuario del programa no los ve. ¿Sí? El único que los ve es el programador. ¿Está bien? Y la máquina para asociarlos entre ellos. Pero después el usuario humano no. El usuario humano sí ve las constantes de cadena. ¿Sí? Constantes de cadena de caracteres así las ve, pero los identificadores no. ¿Ah? ¿Entienden, no? ¿Me siguen? Bien, perfecto. Buenísimo. Bien, un símbolo. Un identificador, perdón. Debe empezar con una letra de A a Z. Sin ñ, ¿sí? La ñ, sin ñ ni acentos, ¿sí? Solamente letras del ASCII clásico, ¿sí? De la A a la Z. ¿Ah? Con una letra o con el símbolo o con el signo guión bajo. El signo guión bajo también puede usarse para iniciar un identificador, ¿sí? Un carácter romano. Luego puede continuar con letras, números y guión bajo. O sea, el primer carácter solo puede ser una letra o un guión bajo. Y después los que siguen pueden ser también números. ¿Está bien? Por ejemplo, contador o X1 o entrada de usuario. ¿Sí? Son ejemplos, son identificadores. Lo que tienen de bueno los identificadores es que el programador puede ponerle el nombre que quiera y elegir bien el nombre de los identificadores es importante para que el programa sea legible. O sea, Pascal ofrece esto de que un identificador le podemos poner lo que queramos siguiendo estas reglas sencillas, ¿sí? Porque después yo le puedo poner un nombre inteligente a cada cosa para yo después saber qué es. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto. Estos son los componentes importantes del texto. O sea, todo el programa está compuesto por primitivas, constantes, signos e identificadores. O sea que con esto vamos a construir absolutamente todo. ¿Ah? En Pascal, los identificadores y las primitivas se pueden escribir en mayúscula, minúscula o combinando. ¿Sí? El lenguaje no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Contador, contador y contador es lo mismo para Pascal. ¿Sí? Program, program y program es lo mismo para Pascal.
Esto es cierto para los identificadores y para las primitivas. Esto no es cierto para las constantes de cadenas. ¿Sí? En las constantes de cadenas, si uno escribe algo en mayúscula, después va a salir en mayúscula. Si algo escribe algo en minúscula, después va a salir en minúscula. Y una cadena en minúscula no es igual a una cadena en mayúscula. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Bien. Perfecto. ¿Se entendieron las reglas básicas? Si se entendieron, bien, gracias. Si se entendieron las reglas básicas, podemos empezar a ver cómo se escribe un programa en Pascal. Un programa en Pascal tiene 3 partes. ¿Sí? Un encabezado, una parte declarativa y una parte ejecutiva. ¿Sí? Todo programa en Pascal tiene las 3 partes. ¿Sí? El encabezado está siempre, es obligatorio. ¿Sí? La parte declarativa podría estar vacía, podría no tener nada, pero es extremadamente extraño que un programa no tenga nada que declarar. ¿Sí? Y la parte ejecutiva es donde se escriben las órdenes. Así que, si bien en principio no es inválido que un programa esté vacío, ¿está bien? Que no tenga parte ejecutiva, ¿sí? No tiene ningún sentido. Así que para los fines prácticos normalmente aparecen las 3 cosas en el programa. Tanto el encabezado como la parte declarativa como la parte ejecutiva. ¿Ah? Entonces, el encabezado utiliza la primitiva program y un identificador como nombre del programa. Se termina con el signo punto y coma. Por ejemplo, program. Mi primer programa es un encabezado válido. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? Perfecto. Fíjense, el espacio, la máquina trata de manera especial el espacio. Para la máquina es lo mismo un espacio o muchos espacios, incluso saltos de línea. ¿Sí? A la máquina le da lo mismo si ustedes ponen saltos de línea o no ponen saltos de línea, si ponen un espacio o no ponen un espacio. ¿Sí? El encabezado termina con el punto y coma. ¿Sí? O sea, lo que le da fin al encabezado es el punto y coma. Ustedes pueden escribir la palabra program y es obligatorio dejar al menos un espacio entre la primitiva y el identificador para que queden separadas. Si no, la máquina no sabe distinguir. ¿Está bien? Pero si quieren dejar más de un espacio, lo dejan y no pasa nada. ¿Sí? Entre el identificador y el punto y coma es opcional dejar el espacio, porque aunque no lo dejen, la máquina se da cuenta igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto y coma no es válido como parte de un identificador. Entonces, a la máquina no le importa y pueden no dejar ningún espacio. Habitualmente se deja un espacio para que sea más legible el programa para el ser humano. ¿Sí? Por eso se escribe así como lo escribí yo. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Estuvieron haciendo algo de programación con Mario o todavía no en la práctica? Confírmenme, por favor. ¿Hicieron algo de programación o todavía no? Perfecto.
Perfecto, muy bien. Perfecto, está bien. Entonces van a arrancar ahora, ¿sí? O sea que hoy vamos a dejar escrito un primer programita para que ya prueben. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer un programa muy sencillo, solamente con una secuencia, y la clase que viene vamos a ver iteración y selección. ¿Sí? Muy bien. La parte declarativa. La parte declarativa se indica, se declaran, por eso se declaran, ¿sí? Las entidades que se van a utilizar. ¿Ah? Entre las entidades que se pueden utilizar hay constantes con nombre, que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Variables, tipos, ¿sí? Y me está faltando algo. Módulos. Si vamos a utilizar algún módulo, también se declara en la parte declarativa. O sea, yo digo, bueno, quiero utilizar otro módulo, quiero utilizar componentes o piezas que vienen de otro programa, ¿ah? También se puede declarar acá en la parte declarativa. ¿Sí? Las vamos a ir viendo una por una después. Hoy vamos a ver las variables. ¿Sí? ¿Está bien? Una variable en Pascal es un lugar en la memoria principal de la máquina. Como una caja donde se guarda un dato. Las variables llevan un nombre y un tipo. ¿Sí? El nombre es un identificador. Y el tipo, ¿sí?, también es un identificador. Que indica qué formato tiene una variable. Los tipos primitivos lo vamos a usar nosotros fundamentalmente, porque después el programador mismo puede definir tipos. Por eso uno puede declarar tipos en la zona declarativa, ¿sí? Los tipos primitivos, los que vienen con el lenguaje, los que no hay que declararlos porque el lenguaje ya los entiende, ¿sí? Más importantes. Son el integer, ¿sí?, un número entero. Yo quiero guardar un número en una variable, bueno, entonces la tengo que declarar de tipo integer. ¿Ah? Real, un número con parte fraccionaria. ¿Sí? Si tengo que declarar un número que puede tener decimales, me conviene utilizar real. ¿Sí? Un carácter, una letra. ¿Sí? Boolean. El tipo Boolean es importante. Un valor lógico. True y false. Son los dos valores lógicos. ¿Ah? Que sería verdadero y falso en inglés. ¿Sí? String. Una cadena de caracteres. ¿Ah? O sea, las variables de tipo string nos permiten guardar una cadena de caracteres. ¿Está bien? Estos son los tipos más importantes. Hay más, pero vamos a quedar con estos que son los importantes. Entonces, un ejemplo de declaración de variable. ¿Sí? La primitiva var indica que se declara una variable. El identificador contador indica el nombre de la variable.
¿sí? El 2 puntos se usa para separar el nombre del tipo. El integer indica el tipo. Se termina con punto y coma, como siempre, ¿sí? O sea, la máquina no ve el final en los espacios ni en los saltos de línea, la máquina ve el final en los puntos y comas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Me siguen? Bien. Creo que bien, me dice Kimei. Bueno, bien. Ya, ahora te va a quedar más claro con el ejemplo, que vamos a hacer un ejemplo completo y te va a quedar más claro. ¿Ah? Perfecto. Finalmente, tengan en cuenta esto que les acabo de decir del manejo de los espacios, porque yo les voy a enseñar una técnica para manejar los espacios, para mejorar la legibilidad, que a la máquina no le importa, pero a las personas nos permite leer mejor los programas, ¿sí? Entonces, con el espacio vamos a hacer algunas cosas, ¿sí? Que nos sirven para entender mejor los programas, pero digamos, a la máquina le da igual, ¿sí? Bien, la parte ejecutiva es una secuencia de instrucciones que el programa ejecutará. El programa ejecutará y al terminar esa secuencia termina también el programa. ¿Sí? Las secuencias en general se indican utilizando las primitivas begin y end para comenzar y terminar respectivamente. Las sentencias u órdenes se separan por punto y coma. ¿Tá? O sea que una secuencia en definitiva es la palabra begin, una o más órdenes separadas cada una de la otra por punto y coma, y la palabra end al final. ¿Sí? La última instrucción de la secuencia también lleva punto y coma. ¿Sí? O sea, todas las instrucciones, incluyendo la última, tienen que llevar punto y coma. ¿Sí? Y después va el end. El end indica el final de la secuencia. ¿Sí? Hoy vamos a hacer un programa chiquitito, ¿sí? Que tiene una variable y que tiene un par de primitivas y nada más, ¿sí? Como para ir entendiendo. ¿Tá? La clase que viene ya vamos a ir evolucionando a cosas un poco más complicadas. ¿Tá? Pero me interesa que ustedes practiquen y que junto con Maggie se puedan instalar el ambiente en su casa, el compilador y el editor, como para poder escribir un programa y probarlo. ¿Tá? Esa es la meta que tienen ahora. O sea, no necesito que programen, necesito que se instalen el compilador y el ambiente, ¿tá? Y que puedan realmente escribir un programita, escribir este programita que vamos a escribir ahora, ejecutarlo y verlo funcionar. ¿Está bien? O sea, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan de aquí a la clase que viene o a la práctica, ¿sí? Para que, digamos, podamos avanzar después sobre firme. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir el primer programa. Estaba pensando qué hacer. Bueno, vamos a hacer un programa que sume dos números. ¿Sí? Entonces al programa le vamos a llamar sumar dos números. Acá está el encabezado. ¿Sí? Ahora viene la parte de declaración. ¿Sí? En la parte de la declaración, fíjense, acá vamos a usar la técnica que les quiero enseñar. ¿Sí? Yo estoy declarando dos variables. ¿Sí? Entonces, fíjense que escribo la palabra var
¿sí? Para decir que voy a declarar variables. ¿Está bien? Después yo puedo poner todas las variables que quiera, o puedo escribir la palabra var de vuelta, el compilador igual lo entiende, ¿sí? ¿Está bien? Lo importante es que cada variable está con su nombre y su tipo, y después, ¿sí?, se termina con punto y coma. Y fíjense estos dos espacios que dejé acá. Estos dos espacios se llaman indentación. ¿Sí? Indentación. No confundir con iteración, ¿sí? ¿Está bien? Ni con interacción, no me confundan todas las palabras. Iteración es la estructura. Indentación es esta técnica de escribir las cosas un poquito más adelante. Esto es para mejorar la legibilidad. Porque uno cuando mira con el ojo, cuando recorre con el ojo así el programa, uno puede ver claramente que hay dos variables. O sea, queda claro a la vista que acá hay dos variables, ¿sí? ¿Por qué declaré dos variables? Bueno, porque en el programa que voy a usar ahora necesito esas dos variables, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el programa que vamos a escribir ahora simplemente le va a pedir dos números al usuario, los va a sumar y va a mostrar el resultado. ¿Está bien? Sumar y mostrar el resultado lo hacemos en una misma instrucción, ¿sí? Porque no hay problema para la máquina. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? Ahora empieza la secuencia principal. La secuencia principal empieza con begin, termina con end y un punto. El punto final, es el único lugar donde va, es en el final del programa. ¿Está bien? La parte ejecutiva, la secuencia en general. Y termina también el programa, ¿sí? La parte ejecutiva termina con un punto final después de la secuencia principal. Fíjense que también es uso y costumbre escribir las primitivas con mayúscula, ¿sí? En particular el begin y el end de la secuencia principal también se escriben en mayúscula, pero eso es un uso y costumbre. Ustedes ya saben que escribirlo en mayúscula o en minúscula para Pascal es lo mismo, ¿sí? Y ahora vamos a escribir las instrucciones, ¿sí? Vamos a ver dos primitivas que son muy básicas y que nos sirven a nosotros, o sea, dos instrucciones primitivas, ¿sí? Son instrucciones que el lenguaje entiende para el primer programa, ¿sí? Las primitivas write línea y read línea, ¿sí? En general, las primitivas toman una serie de parámetros de entrada o de salida, ¿sí? Los parámetros, cuando están, se ponen entre paréntesis y separados por coma. ¿Está? La primitiva write línea permite enviar datos a la pantalla. La primitiva read línea permite leer datos desde el teclado. Entonces lo que vamos a hacer es interactuar con un usuario humano en el programa, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es pedirle al usuario humano dos números y después vamos a mostrarle el resultado final. Eso es todo lo que va a ser nuestro primer programa. ¿Está bien? Es fácil, pero es importante que lo entiendan para después poder entender cosas más difíciles, ¿sí? ¿Me siguen? El programa lo voy a escribir aparte. ¿Me van siguiendo, chicos? Díganme si tienen alguna duda o algo. Bien, perfecto. Vamos con el programa entonces, que ya terminamos. Esto es lo último que hacemos hoy.
¿Por qué lo puse aparte? Porque lo quiero poner con una fuente de ancho fijo, con una Curie, por ejemplo. Porque es mejor para la programación. Todo lo que es Curie, todo lo que es ancho fijo, ¿sí? Si quieren bold para que se vea mejor. Ahí está. Se ven claramente los espacios y todo, ¿sí? Que es lo que quería que quede claro. Muy bien. El programa va a tener, fíjense que acá también voy a usar indentación para que quede claro cuáles son las instrucciones que están dentro de una secuencia, ¿sí? Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Entonces, vamos a usar la primitiva writeLínea y le vamos a pasar como parámetro a la primitiva writeLínea la cadena de caracteres que queremos que muestre en la pantalla. Que como les dije, la máquina no la entiende, solo la reproduce, ¿sí? Entonces este es un mensaje dirigido a los seres humanos. ¿Ah? Acá puedo usar acentos, puedo usar todo, ¿sí? Fíjense, acá está la primitiva, writeLínea. Entre paréntesis le indico qué es lo que quiero que muestre por la pantalla, ¿sí? Ahora viene la primitiva, o sea, termina la sentencia, punto y coma, obviamente. Ahora, en la segunda primitiva lo que vamos a hacer es pedirle al usuario humano, o sea, vamos a leer del teclado y vamos a guardar el resultado en la variable número 1, ¿sí? La primitiva writeLínea espera que le pase como parámetro una variable. Entonces le voy a pasar la variable número 1. ¿Sí? Pascal ya sabe que número 1 es una variable porque se lo declaré arriba. Si no, daría un error, ¿sí? Porque no sabe lo que es. ¿Está bien? Ahora le vamos a pedir otro número más al usuario y le vamos a pedir a la máquina que lo guarde en la variable número 2. Entonces, fíjense, lo que hicimos fue pedirle dos datos al usuario y los guardamos en dos variables. Y ahora, estas dos, lo que vamos a hacer ahora es mostrarle el resultado al usuario, ¿sí? Presten atención acá. Porque acá al writeLínea le estoy pasando dos parámetros, no uno solo. Por eso le puse una coma acá, ¿sí? La coma está separando los dos parámetros del writeLínea. El primer parámetro es una constante de cadena, que dice la suma de los dos números es, y fíjense que dejé un espacio al final, ¿sí? Porque si no, el número va a quedar pegado a la palabra es y no se va a entender, ¿sí? Por eso hay que dejar un espacio acá. ¿Bien? Entonces, la suma de ambos números es, y después directamente le paso como parámetro, ¿sí? Número 1 más número 2. La computadora lo que va a hacer es entender que tiene que sumar los dos números por el más, ¿sí? El más Pascal lo entiende. Entonces yo le estoy pasando dos íntegros, los estoy sumando entre ellos, y una vez que tenga el resultado, eso le pasa como parámetro writeLínea. Con lo cual, cuando este programa se ejecute, ¿sí? Cuando lo compilen y lo ejecuten, ¿sí? Pascal le va a mostrar al usuario ingrese un número y se va a quedar esperando a que el usuario ingrese un número y lo guarda en la variable número 1. Imagínense que el usuario ingresa el número 5 y aprieta Enter. Entonces, en la variable número 1 queda guardado el número 5, ¿sí? Después sale, ingrese otro número y se queda esperando. Supónganse que el usuario ingresa el número 7 y aprieta Enter. Inmediatamente, la máquina, ¿qué hace? Analiza los parámetros del writeLínea y dice, el primer parámetro es una constante, el segundo parámetro es número 1 más número 2. Acá es donde dice, bueno, si número 1 vale 5 y número 2 vale 7, entonces el parámetro es 12. ¿Sí?
y el RayLinea ya recibe, ¿sí?, los dos parámetros. Primero, la suma de ambos números es, y en segundo parámetro, el número 12. ¿Está bien? Por eso es que muestra en la pantalla la suma de ambos números es 12. Ustedes lo ejecutan de vuelta, le ponen otros números y le va a salir bien el resultado. O sea, el programa siempre va a respetar que se va a mostrar la suma de los dos números. ¿Se entendió? Díganme si quedó claro o si tienen alguna duda. Perfecto, bueno. Muy bien, gracias Mariano, gracias Kimei. Genial. Bueno, si lo entendieron todo, ahora la meta que tienen es, que junto con Maggie lo van a hacer, instalarse el ambiente y tratar de compilar, o sea, escribir este programa, compilarlo y que ejecute. ¿Sí? Esa es la meta. Que si ya logran eso, logran un montón. ¿tá? Porque la clase que viene ya vamos a empezar a trabajar con selecciones y con iteraciones y bueno, entonces, por ahora solo una secuencia y es fácil. ¿sí? Con esto, si logran que el programa funcione, ya está, ya lograron un montón. ¿Listo? Si no hay dudas o consultas, vamos a dejar la clase por hoy en este punto. ¿sí? Ya les digo, la clase que viene vamos a arrancar ya con selecciones e iteraciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nadie tiene dudas o preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien, chicos. Entonces nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante. Muchas gracias por participar de la clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Hasta luego.